Usted acaba de citar la comisión de investigación del 11M, que por cierto se cerrará el día 30 sin que hayamos llegado a la verdad, sin que hayan admitido las 17 preguntas que ustedes querían introducir, que a medida que fueron apareciendo datos como la mochila número 13 o personajes como el socialista asturiano Huarte o el policía sirio Mausili Kalahi, se han ido aumentando a, creo, 63 enigmas pendientes de resolver. Sabemos que a través de la comisión de investigación no vamos a saber la verdad, pero ¿cree usted que por otra vía podremos algún día llegar a saber qué ocurrió y si podremos sentar en el banquillo a los presuntos culpables? Pues yo creo que eso que dice usted es una necesidad democrática. Es decir, es evidente que la comisión de investigación no va a servir para nada, pero yo ya lo pronostiqué al principio. Las conclusiones de la comisión de investigación estaban escritas el mismo día que se inició y además era una comisión en la que iban a votar a favor de esas conclusiones todos los partidos con la única excepción del Partido Popular. Nosotros no vetamos en esa comisión la presencia de ninguna persona. Nosotros no vetamos que se ningún documento que pudiera aportarse a la comisión. Y la gran mayoría de las personas a las cuales nosotros citamos para comparecer no comparecieron por el veto de la mayoría. Yo pedí en su momento que hubiera, como sucede en otros países, un relator independiente nombrado por 2/3 de la Cámara, es decir, una persona neutral y que fuera él quien tomara las decisiones sobre esos asuntos, y no se aceptó. Por tanto, esta es una comisión cuyas conclusiones estaban escritas, no va a servir prácticamente para nada a los efectos que le importan a la gente, y yo creo que es fundamental seguir trabajando en el futuro, aunque solo sea por dos cosas. Primero, para que las víctimas sepan la verdad, pero segundo y sobre todo, para evitar que se puedan producir pues, un acontecimiento tan triste, tan desgraciado y tan lamentable como el atentado que se produjo en Madrid el 11 de marzo. Y no sé si esto se va a arreglar, pero desde luego la policía y la Guardia Civil tienen que seguir investigando, los servicios secretos también, y desde luego los medios de comunicación y el Partido Popular, en la medida de sus posibilidades, seguirá trabajando en ese asunto para que se sepa la verdad. ¿Cree que los hechos del 11M, toda la trama con todos los flecos, es uno de los hechos más importantes de los últimos años de la historia de España, por todas las consecuencias que tuvo, por todo lo que hay detrás que aún no sabemos? Es un tema de una enorme importancia, en primer lugar, porque, claro, han fallecido casi 200 personas y muchísimas personas heridas, y ahí hay unos dramas personales que además son irrecuperables, porque cuando uno pierde a un hijo, pierde a un padre, una madre, pierde a un familiar, pues es que es lo peor. No hay nada peor que le pueda ocurrir a una persona en esta vida. Eso es lo verdaderamente dramático de todo eso. Pero luego ha tenido consecuencias políticas. Es evidente que el Partido Popular, y yo creo que esto no lo discute nadie a estas alturas, iba a ganar las elecciones. Y lo que ocurrió fue que un atentado pues, produjo un cambio en lo que era una tendencia política bastante clara. Por tanto, es un acontecimiento que quedará grabado para siempre en nuestras vidas. Y a mí lo que más me preocupa de ese acontecimiento es trabajar para que no vuelva a ocurrir. Es decir, el terrorismo es un tema dramático, hay que trabajar, hay que tomárselo en serio, no hay que cambiar de criterio, hay que tener una política, mantenerla siempre y sobre todo tener muy claro que con el terrorista no hay nada que hablar, ni que negociar, ni que dialogar, hay que ir a por él, utilizando los instrumentos que nos da la ley y el Estado de Derecho, porque eso es la democracia. La democracia es la ley que la aprueba la mayoría y luego el cumplimiento de la ley que lo deciden los jueces, mediante que los policías y las guardias civiles pongan a su disposición a quienes cometan delitos. Don Mariano, en estos momentos España tiene graves problemas. Quiero preguntarle sobre uno que me consta que a la ciudadanía le preocupa sobremanera, el terrorismo. Últimamente estamos asistiendo con estupefacción a un intento de puesta en libertad de determinados presos etarras con miles de años de condena y con 20 y tantas muertes a sus espaldas, tal es el caso de Juana Chaos. Por otro lado, hemos oído últimamente a Otegi proferir discursos veladamente amenazantes. ¿Cree que esto es debido al pacto o cuasi pacto entre ETA y Rodríguez Zapatero? Y una noticia que es de hoy precisamente es que ETA ha hablado y ha dicho que condicio sine qua non para la negociación es la autodeterminación para Euskal Herria. El comunicado de ETA del día de hoy o de, ayer a última hora de la noche es la demostración inequívoca de la equivocación que ha hecho el presidente del Gobierno. Es decir, nosotros teníamos firmado un pacto antiterrorista que solo eran 2 o 3 ideas. El primero es que el PSOE y el PP decidían fijar una política antiterrorista y gobernase quien gobernase no se iba a cambiar.
El segundo es que el único mensaje que le daba esa política antiterrorista a ETA es decir, mire usted, no tengo nada que negociar con usted y usted no tiene otra alternativa que dejar de ser terrorista. Y era muy importante porque ese iba a ser el mensaje para siempre, porque en España, por lo menos en los próximos años, o gobierna el Partido Popular o gobierna el Partido Socialista. Y lo tercero era, voy a luchar contra usted con los medios que me da la ley, el Estado de Derecho y no le voy a dejar ir a las instituciones. Bueno, no sé qué creyó Zapatero, pero lo que ha hecho en los últimos tiempos es disparatado. Legalizar y dejar que ETA tenga su representación en el Parlamento Vasco. Invitar al diálogo, que el Parlamento Nacional apruebe una resolución, que es algo inaudito, invitando a unos terroristas a dialogar y a negociar, sabe Dios qué. Bueno, el comunicado de hoy demuestra lo terrible y el gravísimo error que ha cometido el presidente del Gobierno. Porque este comunicado, fíjese usted lo que dice. Primero, que constatan y se felicitan de la ruptura del pacto antiterrorista, lo cual es demoledor para luchar eficazmente contra el terrorista. En segundo lugar, lo que dice ETA es que las cosas se pueden arreglar si se negocia, se da el derecho de autodeterminación y, por tanto, se fractura la soberanía nacional, lo cual es disparatado y es lo que siempre había pedido la organización terrorista ETA. Es decir, que estamos en la misma situación que hace tiempo, pero con la ruptura del pacto antiterrorista que se ha producido y que eso debilita mucho al Estado de Derecho. Y yo lo único que espero es que el señor Zapatero rectifique, volvamos todos al pacto antiterrorista y nos demos claramente cuenta de que con ETA y con los grupos terroristas no caben medias tintas ni caben bromas. La obligación de un Estado democrático y la obligación de un gobernante que para eso está es ir a por el terrorista y desde luego no ceder a su chantaje, porque eso es demoledor, porque quien cede no es el gobernante, es toda la soberanía nacional, es el conjunto de los ciudadanos, es un parlamento y desde luego es un país civilizado en el año 2005, no lo puede hacer de ninguna manera. De momento aún podemos decir que España no va mal, porque estamos viviendo, económicamente me refiero, porque estamos viviendo de las rentas del ayer, pero tal y como van las cosas, ¿podremos seguir diciendo esto a medio plazo? Vamos a ver, yo creo que España, y lo he dicho en los dos últimos debates importantes que sobre temas económicos he intervenido en el Congreso, uno el debate de presupuestos, fue a final del pasado año con el ministro de Economía, y otro en el reciente debate de Estado-Nación. De momento las cosas no van mal, tenemos un buen crecimiento económico, se sigue creando empleo, bien es verdad que es un empleo temporal y sobre todo afecta a extranjeros que han venido a España, pero en fin, las cosas van razonablemente bien. Pero hay dos o tres cosas que son preocupantes. Primero, nuestro diferencial de precios, el índice de precios, lo que suben los precios, ¿no? Suben bastante más que en el resto de Europa. Claro, si yo fabrico vasos y el material me cuesta más que el resto de Europa, pues tengo muchas menos posibilidades de vender y por tanto mi empresa es menos competitiva y por tanto mi empresa puede tener problemas y al final la gente que trabaja en ella, pues a lo peor se queda sin trabajo, ¿no? Y luego hay otro asunto que también es preocupante, que es el déficit de nuestro sector exterior. Es decir, ahora exportamos muchísimo menos que importamos. Y eso es malo, porque lo que nos interesa es exportar, porque es señal de que producimos y, por tanto, que hay trabajo. Y yo lo que le he imputado al Gobierno es que no tome medidas, que no haga reformas, ¿no? Yo siempre he dicho que las políticas económicas hay que hacerlas no pensando en el corto plazo, ni en hoy por la tarde, ni en mañana por la mañana o en hoy por la noche, sino que hay que pensar un poco en el medio y en el largo plazo. Como tantas y tantas cosas en la vida, al final uno acaba recogiendo lo que siembra. Y en este sentido, la atonía del Gobierno y el no moverse es preocupante. Y en cuanto a los fondos europeos, estamos a punto en estos momentos de perder, creo, 250 millones de euros al año. Bueno, vamos a ver, yo estuve ayer en Bruselas, en la reunión que tiene el Partido Popular Europeo, donde hay muchos jefes de gobierno, ¿no? Porque allí van los jefes de gobierno y los jefes de partido, ¿no? Yo solo le he dicho una cosa al presidente del Gobierno, se lo he dicho en el día de ayer y vamos a ver cómo quedan las cosas, que su obligación es defender los intereses de España. Es decir, esa es su única obligación. La última negociación se produjo en el año 1999 para los años 2000 a 2006. Aznar se plantó, tuvo una discusión fuerte, aguantó bien el tipo, negoció y recibimos más de 9 billones. Fíjese usted, años 2000 a 2006, España recibe 9 billones de pesetas, de las antiguas pesetas, que es lo que nos han permitido hacer autovías, autopistas, carreteras, obras de saneamientos, ferrocarriles, etc. Bueno, la propuesta que hay en este momento sobre la mesa nos puede costar 6 o 7 billones de pesetas para el próximo periodo, lo cual es terrorífico, porque para seguir haciendo infraestructuras, lógicamente necesitamos esos recursos económicos. El señor Rodríguez Zapatero ha hecho una política exterior que nadie
entiende en los últimos tiempos, ha apostado por Errueder y por Sirac, cuya posición es muy débil, y yo lo único que le pido es que defienda los intereses de los españoles, que son los intereses de los gallegos y los de todas las comunidades autónomas. Y, lógicamente, los gallegos nos veríamos muy afectados por la falta de ese... Bueno, la propuesta que hay en este momento sobre la mesa a nosotros nos costaría 1.900 millones de euros, estamos hablando de unos 300.000 millones de pesetas, que es una cifra importantísima, como es perfectamente entendible. En cuanto a la reforma de los estatutos de las autonomías, dice usted que el modelo de financiación que propone Cataluña nos costaría a los gallegos unos 1.400 millones al año. Sí. ¿Puede explicar cómo salen estas cifras para los telespectadores? Pues yo se lo explico. Es decir, la tesis que tienen en Cataluña el señor Maragall y el señor Carod es que en Cataluña pagan más y por tanto tienen que recibir mucho más. Pero eso es una tontería descomunal. En Cataluña no pagan más, en Cataluña pagan lo mismo que aquí. Es decir, el rico de Barcelona y el rico de Orense pagan lo mismo. Y el pobre de Ourense y el pobre de Gerona, pues paga exactamente lo mismo. Lo que pasa es que allí hay más gente, igual que hay más gente en Madrid, y además están las empresas más importantes, y por tanto el modelo catalán beneficiaría a Cataluña, beneficiaría a Madrid, porque fíjese usted, en Madrid hay muchísimas empresas, las sociedades, los grandes bancos, las grandes, en fin, compañías, y beneficiaría también a Baleares. Y perjudicaría a todos los demás, particularmente pues a Extremadura, Castilla y León, desde luego a Asturias, también a Galicia, etcétera, etcétera. Eso es inaceptable, porque claro, si llevamos esto hasta el último escalón, puede decir, mire usted, el que vive en la urbanización de Orense, donde viven 7 o 8 señores que tienen mucho dinero, pues esos pagan más y hay que darle más dinero. Es disparatado. Y la existencia de una nación se basa fundamentalmente en que se garantice la igualdad de los ciudadanos de esa nación en derechos, también en deberes y también en obligaciones y, por supuesto, a la hora de recibir prestaciones públicas. Es decir, el señor de la Gudiña o el señor de Cornellá tienen el mismo derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones. Por tanto, ese es un planteamiento egoísta, es un planteamiento disparatado, ridículo, y tenga usted la absoluta seguridad de que no va a salir, por muy presionado que esté por el señor Caroto, por el señor Maragall, el señor Rodríguez Zapatero. Esperemos. El señor Rodríguez Zapatero sacó las tropas de Irak nada más ganar las elecciones y dijo además que ningún soldado español saldría de aquí sin más o menos consultarlo en el Congreso, pero acabamos de enterarnos de que un batallón de gallegos... De la Brilat de Pontevedra. Sí, está a punto casi de salir para Afganistán y no precisamente a una zona, digamos, tranquila, sino más bien a una zona caliente, bastante conflictiva, donde puede pasar cualquier cosa. ¿Es esto una incongruencia más de las muchas a las que nos tienen acostumbrados? Mire usted, es que yo creo que en la vida hay que ser serios. Y la decisión de enviar tropas españolas a Irak, yo sé que fue una decisión discutida por muchísima gente, es decir, por muchísima gente incluso que votó y que apoyó al Partido Popular. Pero a veces el gobernante, equivocada o acertadamente, tiene que tomar decisiones si cree que son buenas para los intereses generales. Y el gobernante puede equivocarse. Nosotros tomamos la decisión en aquel momento. Sé que es una decisión discutible. Había mucha gente en nuestro partido que estaba en contra. Pero mire, cuando se gobierna hay que hacer lo que uno cree que es bueno para su país. El señor Rodríguez Zapatero hizo mucha demagogia con todo eso. Y claro, ahora nos encontramos que él también envía tropas y a un país que está en guerra como es Afganistán. Pero lo peor de lo que ha pasado estos días es que ha intentado ocultarlo. Claro. Porque eran tropas de la Brilat de Pontevedra y la idea era anunciarlo después de las elecciones al Parlamento de Galicia. Evidentemente, pues nos hemos enterado porque lo ha publicado algún medio de comunicación de Galicia y ahora dice que va a convocar un pleno en el Congreso la semana que viene para explicarlo y para decirlo. Pero eso es la gran burla y la gran mentira. Y un gobernante, cuando toma decisiones, se supone que las toma porque está convencido y tiene que explicárselas a la gente y decir por qué lo hace. Y luego la gente estará de acuerdo o no. Y tiene también que asumir las consecuencias de su decisión. Pero yo desde luego creo que cuando alguien gobierna, tiene que hacer aquello que sea bueno para el interés general. No ocultarlo y explicarlo. Y luego pues la gente estará de acuerdo o no. Y si no está de acuerdo, pues dice, mire usted, no le vuelvo a votar nunca. Y dice, pues mire usted, es así, pero yo quiero hacer aquello que sea bueno para mi país. Y aquí lo que ha habido es un intento de engaño y un intento de ocultación de una decisión, lo cual revela, pues, en fin, la gente que nos está gobernando y cuáles son los criterios por los que se rigen. Los líderes del Partido Popular de Galicia, a lo largo de la campaña, incluso usted mismo, han alertado de lo nefasto que sería, en el caso de que el Partido Popular no consiga la mayoría para formar gobierno, una alianza entre el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego. ¿Cree que entre otros peligros estaría el de la unidad nacional?
Bueno, yo creo que todas estas coaliciones al final lo que acaban es generando mucha inestabilidad y mucha incertidumbre, ¿no? Fíjese usted, el Bloque y el PSOE se han puesto de acuerdo en Galicia en municipios, después de las municipales, en 45 ayuntamientos. Han roto en 22, es decir, ya en el 50%. El caso más llamativo es el de Vigo, donde ahora pues está gobernando el Partido Popular, que fue el que ganó las elecciones porque acabó el PSOE y el Bloque a bofetadas entre ellos. Esto es lo que ocurre en Cataluña, es decir, en lugar de preocuparse de los problemas que le importan a la gente, de presentar proyectos de ley, de atender aquello que puede servir para mejorar el bienestar de la gente, pues están discutiendo si son una nación, si el estatuto es así o asao, si vamos a cambiar no sé qué, si le vamos a poner al estatuto 300 artículos o 100. Son gobiernos que al final acaban generando estabilidad y al final el que gobierna acaba quedando en manos pues, de partidos que están en otras historias. Es lo que ocurre en Cataluña y lo que le pasa a Zapatero en España. Es decir, todos estos líos que estamos viendo de modificar la Constitución, los estatutos, el lío del archivo de Salamanca, todas estas cosas que no le importan a nadie y que solo sirven para generar tensión, pues son producidas por las peticiones ridículas y desmesuradas de algunos, que en este caso pues el presidente del gobierno no es capaz de pararse y de plantar. Por tanto, estos gobiernos, fíjese, partidos que piensan distinto, fíjese, solo en este último año. El Partido Socialista dice sí a la Constitución Europea, el Bloque dice no. El Partido Socialista dice no al Plan Ibarretxe, el Bloque dice sí. El Partido Socialista dice sí a los presupuestos generales del Estado, el Bloque dice no. Es decir, en los temas esenciales, en los importantes, gente que está gobernando conjuntamente, pues al final tienen opiniones y actúan de forma diferente. Eso produce estancamiento económico, eso genera incertidumbre, eso no da credibilidad y confianza a los agentes económicos, que son los que tienen que planificar sus inversiones de cara al futuro, los que pueden generar empleo, y por tanto yo creo que eso es enormemente negativo. Es decir, Galicia lo que necesita es seguir como estos años. No hay gallego que discuta lo que se ha avanzado en Galicia. A los gallegos les va mejor, viven mejor, ganan más dinero, ha habido más trabajo, los servicios públicos funcionan mejor. Oiga, trabajemos para seguir en esa línea, dejemos de discutir sobre cosas que no le importan a nadie. Bien, pues estamos ya al final de la entrevista. Algo que quiera decir, que considere importante decir a los ourensanos y que yo no le haya preguntado. Pues le voy a decir dos cosas. A usted le voy a decir que cuando sea presidente del gobierno tendrá usted la primera entrevista como presidente del gobierno. Y a los ourensanos, pues les pido que apoyen al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular, con sus aciertos y sus errores, no somos infalibles, como es evidente, pues creo que hemos hecho una buena labor en Galicia a lo largo de estos últimos años y también la hemos hecho en España a los 8 años. Creo que hemos demostrado que sabemos gobernar. España y particularmente Galicia ha cambiado de una forma espectacular estos años. La gente vive mejor. Hoy en Galicia hay 3 universidades, hay 7 campus universitarios, hay hospitales, prácticamente todos los municipios de una cierta importancia en cuanto a número de habitantes tienen centros de salud. Hemos avanzado en I+D+I. Creo que tenemos una enorme oportunidad, las infraestructuras son mejores. Nosotros vamos a trabajar para que se haga el Plan Galicia, para defender la igualdad de los españoles, para que haya fondos europeos para España, pero también para el conjunto de los gallegos, muy importantes para una provincia como Ourense. Vamos a defender una financiación autonómica ajustada y, desde luego, con el Partido Popular se sabe qué es lo que va a ocurrir. Con una coalición, con criterios distintos, sin objetivos, sin programas y sin proyectos, es muy difícil saberlo. Lo de la primera entrevista, cuando usted sea presidente, lo tengo anotado y además tengo muy buena memoria. Don Mariano, pues muchísimas gracias por concedernos este tiempo y nada, desearle que consiga su sueño, que es el de muchos. Pues muchísimas gracias. Hasta siempre. Ha sido un placer.